Muy buenas tardes. Hoy voy a grabar nuestra cuarta clase, nuestro tercer tema. Me refiero concretamente a las limitaciones de orden privado o por pacto y que civilmente tienen arraigo concreto en dos artículos de nuestra norma civil. Me refiero concretamente a los artículos 926 y 882. Empiezo al revés, porque el 926 es la norma expresa. Las restricciones de la propiedad establecidas por pacto para que surtan efecto respecto a terceros deben inscribirse en el registro público. Quiero hacer un doble distingo en el análisis de este artículo y me refiero concretamente que la norma se refiere a las limitaciones por pacto y a continuación dice si queremos que ellas sean conocidas, y quiero mirar la palabra exacta que usa, queremos que sean y surtan efecto contra terceros, entonces llevémoslas a un registro. Muy bien, entonces lo primero es que en Perú están permitidas las limitaciones por pacto. Y esto tiene una gran discusión desde el 882, artículo al que me referí también hace un momento. El 882 dice no se puede establecer contractualmente la prohibición de enajenar o grabar, salvo que la ley lo permita. Hoy, de manera concreta, la ley de hipoteca inversa ya lo permite y permite pactar el no hipotecar a otro el bien en materia de la garantía hipotecaria llamada hipoteca inversa. Con lo cual se ha llenado este espacio que es la segunda parte de este artículo. Pero la primera parte de este 882 lo que nos dice es no se puede establecer contractualmente la prohibición de enajenar o grabar. Y creo que cuando nos referimos a una prohibición de enajenar o grabar, desde el punto de vista incluso semántico, el tema me parece que es bastante claro. Y es que ese no se puede es prohibir, prohibir. Ese no se puede es de carácter prohibitivo. Es decir, yo no le puedo prohibir a nadie que transfiera el inmueble. Yo no le puedo prohibir a nadie que deje de hipotecar el inmueble. Acabo de decir que esta misma norma, el 882, también dice que sí puedo prohibir si la ley lo permite. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en principio no puedo prohibir, si la ley me permite, lo puedo hacer. La ley de hipoteca inversa lo acaba de hacer en Perú hace un año. Pero creo también que cuando dice no se puede prohibir, se está refiriendo a una prohibición absoluta, a una prohibición que impida siempre hacerlo. ¿Por qué? Porque el 926, que hay que leerlo en el contexto donde está redactado, y el contexto donde está redactado es el título segundo del libro de Derechos Reales, concretamente me refiero, o me estoy refiriendo, a lo que el código dice, la propiedad. ¿Y qué está diciendo en el 926? Que las restricciones de la propiedad establecidas por pacto, eso quiere decir que existe la posibilidad de pactar restricciones a la propiedad para que surtan efectos frente a terceros, deben ser inscritas en el registro. Entonces, ¿yo puedo pactar restricciones? Sí. ¿Puedo pactar prohibiciones? No. Y ahí el gran tema. El gran maestro universitario del derecho civil español, Manuel Albaladejo, justamente se toma su tiempo en este espacio y nos dice, una cosa es prohibir y otra cosa es restringir. Nuestro código, aparentemente, ha seguido esta línea y nos ha dicho, no está permitido prohibir, coma,
salvo que la ley lo permita. Perfecto. Pero a la vez nos dice, ojo, que no esté prohibido no quiere decir que no se pueda restringir. Y las restricciones son parte de las limitaciones a la propiedad. A nadie se le ocurre que va a venir, y voy a poner de ejemplo a los dos profesores que ustedes han leído para esta clase, y me refiero concretamente a mis dos muy buenos amigos, Francisco Bendaño y Luis Felipe Risco. A nadie se le ocurre que Francisco le va a decir a Luis Felipe, o Luis Felipe a Francisco, y ¿sabes qué, Paco? ¿Sabes qué, Luis Felipe? Te vendo mi casa. Pero ¿sabes qué? Esto nunca la vas a poder vender, ¿ah? Esto es ilógico, es absurdo. O a nadie se le ocurre que Luis Felipe le va a decir a Paco, Paco, yo te vendo mi casa, pero no la puedes hipotecar, ¿ah? No hay forma. O sea, esto es ilógico. ¿Y es ilógico por qué? Por el principio económico de la libre circulación de los bienes al que hace tanta referencia Francisco en su lectura. Entonces, creer que esta prohibición absoluta es lo mismo que la restricción del 926, desde mi opinión, y por favor esto lo digo con todo el respeto del mundo, las opiniones divergentes y discrepantes que existen en este tema, del cual he advertido es muy polémico, me parece que están equivocadas. Y me parece que están equivocados por varios motivos. Primero, por este análisis de que el 882 no se refiere a la prohibición relativa, se refiere a la prohibición absoluta, al impedimento de que el propietario se pueda comportar como tal. Si no, pues no tendría ningún sentido, y voy a hacer otra vez concordancia ahora entre el 882 y el 923. ¿Para qué el 923 dice que la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar? ¿Para qué? Para que uno, cuando es propietario, pueda hacer, en el buen sentido de la palabra, dentro de los límites que la ley marca, aspirando al bien común, la Constitución lo tiene muy claro y lo hemos visto en nuestra primera clase, puedo hacer lo que quiera con el bien. Y entonces el 882 no podría ser una norma que le diga a alguien, no puedes transferir tu bien, que le diga a alguien, no puedes hipotecar tu bien. Al contrario, no puedes prohibirle absolutamente que no lo transfiera. No le puedes prohibir absolutamente que no disponga del bien. No le puedes prohibir absolutamente que no pueda hipotecar el bien. Pero relativamente sí. Y para eso existen plazos. Y para eso existen restricciones. Y la restricción justamente es el peldaño inferior a la prohibición. Momento en el cual, en la modalidad restrictiva que está reservada para aquel espacio en el que no es la ley la que me ha limitado. Hemos visto ejemplos en patrimonio cultural, en derecho de vía, en superficie limitadora de obstáculos. No, no me refiero a eso, porque para eso hay una ley. No me refiero tampoco a las limitaciones por razón de vecindad, porque tienen regulación expresa en el Código Civil. Es decir, tu árbol invadió mi predio, yo tengo derecho a cortar las ramas. Necesito arreglar mi pared, tengo derecho a que me permitas pasar mis materiales o instalarme andamio por tu propiedad. ¿Correcto? Todo esto tiene regulación. A lo que se está haciendo referencia concretamente es al pacto entre privados de orden restrictivo, no de orden prohibitivo absoluto. Y el orden restrictivo es justamente permitir que, perdón, algo pasó, hubo una pequeña descarga eléctrica, bajó la tensión y se perdió un momento la visión. Pero felizmente ya hemos recuperado. Mil disculpas. Entonces, creer que este pacto restrictivo es lo mismo que la prohibición, vuelvo al tema inicial, me parece que es un error. Y fijémonos, este 926 justamente lo que dice es que las restricciones están permitidas. ¿Por qué? Porque ese 926, así como acabo de hacer la concordancia entre el 882 y el 900, perdón, el 923, el 926, otro de los puntos angulares de esta clase, tiene relación directa con el 2019 del Código Civil. ¿Y por qué me atrevo a hacer esta otra concordancia?
926 y 2019. Porque el 2019 es el artículo que se encuentra en el Código Civil para la inscripción de actos inscribibles en el registro de la propiedad inmueble, hoy registro de predios. ¿Y qué dice este artículo? Dice concretamente en el numeral 1, porque es un artículo que enumera 9 actos inscribibles. Y en el numeral 1, no más ni menos, dice, los actos se inscriben en el registro, los actos y contratos que constituyan, declaren, transmitan, extingan, modifiquen o limiten los derechos reales sobre inmuebles. No dice qué tipo de limitación. Y la restricción es una forma de limitar. Entonces, creer que está prohibido prohibir relativamente me parece un exceso. Además, vuelvo al tema. El mismo numeral, perdón, el mismo artículo 2019, en el numeral 5, concretamente también busca que trasladarnos otra forma de restricción a la propiedad y lo considera un acto inscribible cuando lo denomina de la siguiente forma. Son inscribibles en este registro las restricciones en las facultades del titular del derecho inscrito. Es decir, por ejemplo, yo soy titular de un inmueble. El derecho inscrito obviamente es el derecho de propiedad sobre esta mi casa. Y entonces, este acto, el numeral 5 del 2019, lo que nos está diciendo es, ¿se pueden inscribir las restricciones en las facultades del titular? Sí. ¿Y qué podría hacer yo para crear una restricción en la facultad que tengo como titular registral de este inmueble? Y para que esto no suene machista, por favor, porque creo que he cometido un error, este inmueble es de propiedad de la sociedad conyugal. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer Ada y Jorge? Ada es mi esposa. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para restringir nuestras facultades como titulares del derecho de propiedad que se encuentra inscrito sobre este inmueble? Muy sencillo. Lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, es inscribir la constitución de un patrimonio familiar. Porque el patrimonio familiar, que siempre fue judicial y hoy también forma parte de los procedimientos no contenciosos notariales, por tanto un notario también lo puede declarar, es justamente la posibilidad que tiene cualquier propietario, en este caso la sociedad conyugal de Jorge, para restringirse, autorrestringirse la libre disponibilidad de este bien. Pero no de manera absoluta, porque justamente eso es lo que está prohibido, sino de manera relativa. ¿Cómo? Restringiéndonos. ¿Y qué nos restringimos? Nos restringimos el hecho de que el patrimonio familiar no permite que nosotros, por ejemplo, dispongamos libremente de este bien porque habríamos constituido el patrimonio familiar a favor de nuestros hijos, Diego Alonso y María José. Ellos no son los propietarios, ellos son los beneficiarios de este patrimonio familiar, pero nosotros no podríamos disponer del bien. Entonces, la norma civil está hecha justamente para tener la posibilidad de pactar, valga la redundancia, pactos restrictivos sobre el derecho de propiedad. Y estos pactos restrictivos se encuentran descritos en el 926, que pide y en todo caso invita a inscribirlos, y los encontramos con nombre propio en el 2019, numeral 5. Pero antes, en el 2019, numeral 1, se dice de una manera mucho más amplia, porque no solo se refiere al pacto restrictivo, sino que se refiere concretamente a cualquier límite a la propiedad y permite que los límites en los derechos reales sobre inmuebles puedan ser inscritos en el registro. Entonces, no perdamos de vista ello, porque debo creer que después de haber leído ustedes a los profesores Avendaño y del Risco,
De esto no deberían tener la menor duda, pero sí me parece importante que ustedes reciban también la opinión de su profesor. Y por ello también me he permitido retroceder en el análisis y mirar el 882, que muchas veces ha sido satanizado y se nos ha dicho equivocadamente que no hay forma de, permitir, impedirnos la transferencia de dominio o la constitución de algún gravamen. Porque esto está prohibido desde todo punto de vista. Y aquí no hay interpretaciones ni absolutas ni relativas. Perdónenme, otra vez vuelvo a lo que hace un momento me referí cuando hice referencia al profesor Albaladejo. Es ilógico creer que si existe la posibilidad de restringir, esta no es una limitación absoluta, es una variable de las limitaciones a la propiedad que está prevista justamente para aquel espacio en el que el propietario o se autolimita o decide restringir estos dos grandes atributos que el 882 que se refiere cuando dice concretamente que a nadie se le permite prohibir, transferir o grabar. Le agrego algo que es importantísimo y que en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica caracteriza la misma, y es interpretar para pensar, no interpretar para generar conceptos vagos, no, es interpretar para pensar, es interpretar para formar opinión. Y vuelvo al tema, porque quiero cerrar esta primera parte con este 882. El 882 dice, no se puede establecer contractualmente la prohibición de enajenar o grabar. Claro, absoluta. Y aquí tiene que caber la interpretación. ¿Y por qué lo digo así? Porque, por ejemplo, me acompaña una casación que lamentablemente eh, se quedó en el material que tengo secuestrado en la universidad y que dice lo siguiente. Perdón, hago referencia a la misma. Casación 2670-2012 Lima, publicada en el Diario Oficial el día viernes 30 de noviembre del 2012. Y en una de sus partes se dice concretamente lo siguiente, que se ha pactado también que durante el periodo que dure el contrato de arrendamiento, entre paréntesis dice 2 años, 2 meses y 9 días, la arrendadora no podrá ofrecer en venta a tercera persona el inmueble materia del presente contrato. La arrendadora es la propietaria. Y entonces cabría preguntarse en este solo razonamiento, perdónenme, pero creo que bastante sencillo, pero muy profundo a la vez, ¿qué ha dicho la arrendadora de sí con respecto a su derecho de propiedad? 923 del Código Civil. Lo que ha dicho es que ha decidido, de acuerdo con el 926, restringirse momentáneamente el atributo disponer. Y por tanto, desde el 923 no lo podrá ni siquiera ofrecer en venta a terceros mientras dure el contrato de arrendamiento que sigue celebrada con alguna persona. Y desde el 926, lo que se nos está diciendo concretamente es que esta restricción a la propiedad establecida por pacto, porque esta restricción, que es una autolimitación al derecho de propiedad, perdonen, que la propietaria se impone, significa una restricción a la propiedad establecida por pacto en el contrato de arrendamiento con su arrendataria, y que esa restricción por pacto, si quiero que surta efecto frente a terceros, pues tendré que inscribirla en el registro. Y obviamente esto me obliga a tener que inscribir en el registro el contrato de arrendamiento. Y el contrato de arrendamiento, no obstante ser uno de naturaleza
eminentemente obligacional, es pasible y por tanto posible de ser inscrito, el contrato de arrendamiento, en la partida registral del inmueble. Bastará para ello volver al 2019, numeral 6. Se inscriben en este registro, son inscribibles en este registro los contratos de arrendamiento. Entonces, ¿cómo entender que no es posible una restricción al derecho de propiedad cuando en el fondo es el propietario el que lo está decidiendo, es el propietario el que se está autolimitando, es el propietario, insisto por favor en este término, se está restringiendo, es una autorrestricción, y concretamente en el caso de esta casación nos está diciendo a todos que ha decidido ni siquiera ofrecer en venta el inmueble. Entonces, si quiero que surta efecto frente a terceros, y creo que a la arrendataria le interesa y mucho que este pacto llegue al registro, es ilógico creer que las partes, propietaria y arrendataria, propietaria, arrendadora y arrendataria, no eleven a escritura pública este contrato de arrendamiento, no lo presenten al registro y por tanto no tengan un contrato de arrendamiento inscrito con una restricción contractual pactada, porque si no el mismo no surtirá efecto frente a terceros. Y estos dos actos, el arrendamiento y la restricción, son actos inscribibles en el registro de acuerdo con los numerales 1 y 6 del artículo 2019 del Código Civil. Me parece que esta casación ayuda y mucho. Les pido por favor la revisen y pueda ser materia de discusión en nuestra clase cuando nos corresponda, cuando nos toque ver este tema de aquí a 3 sábados, si mal no recuerdo. Muy bien, como bien lo he venido diciendo, estoy grabando esta clase de 45 minutos en dos partes, una de 22 y una de 23. Estoy llegando casi a los 23 minutos porque todavía hay bastante material para comentar y aquí los voy a dejar a efectos de poder conectarme nuevamente, porque si no es todo un problema esto de la tecnología de querer subir una clase de 45 minutos. Muy bien, los dejo algunos minutos y vuelvo con ustedes. Muchas gracias.